Y yo dije, debe ser chévere como tener uno también como su productora y ejercer ese camino, ¿no? Bueno, muchos de tus trabajos han sido premiados. Has trabajado con Netflix, por mencionar una de las varias plataformas, Spotify. ¿Cuál es tu primera gran oportunidad dentro de Colombia? Fue con una marca que se llama Save the Children. Me presenté y me citaron presencialmente a que contara cuál era mi proyecto. Yo hablaba así con este entusiasmo, con esa energía, con todo. Y ella era como, eso, vamos a hacer eso, me encanta la energía, que no sé qué. Y entonces como que conecté mucho con ella en ese sentido, como que le gustaba mucho en verdad las ganas que le metía para poderme ganar en ese momento el proceso. Y yo me dijo, ¿sabes qué, Jeff? Te vamos a dar este proyecto a ti. Y ese proyecto básicamente era viajar por Colombia, documentando venezolanos. Y en ese entonces yo dije, bueno, yo quiero que mis 20 como tal, vayan encaminados hacia cierto nicho. Entonces yo quisiera que mis 20 fueran, por ejemplo, encaminados al tema de la publicidad. Formé el equipo, ¿cierto? Pues digamos que la productora, bueno, toda la gente, etc. Todas estas personas eran amigos, gente que yo conocía ya hace un tiempo. Y resulta que, oh sorpresa, el proyecto no salió bien. Desde Bogotá, Colombia, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica, presentado por Mercantil, 100 años construyendo futuro. En emergencias siempre presentes, Avior Airlines, te llevamos cada vez más lejos. Viajes Índigo, únete a la aventura de viajar. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Exodus Bags, libertad para crear tu camino. Y en alianza con Tinco Coworking and Flex Office. Es un galardonado director de cine, productor ejecutivo y fundador de Dream Valley, con más de 9 años de experiencia en la industria, y a lo largo de su carrera ha dirigido y producido para marcas de renombre como Netflix, Warner Bros., Discovery, Spotify, Nike, Blue Moon, GQ, UNICEF, Universal Music, entre otras. Hoy mi invitado es Jeff Monroy. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar acá, de poder compartir también mi experiencia y lo que he venido trabajando durante estos años, que ya más o menos son como 10 años, diría yo. 10 años en la industria En la industria audiovisual, correcto. Entonces, bueno, muy contento por la invitación, muy chévere. Apenas también me comentaron de la oportunidad, dije, bueno, vamos para allá. No, hermano, un gusto, además que me acompañes, porque siempre bueno, nos inspira a nosotros mismos contar historias como la tuya, una persona que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes marcas o plataformas como las has hecho tú en su trayectoria profesional, y entender, para inspirar a otros, cómo es posible lograrlo. Pero quisiera comenzar, como se llama el camino, quisiera comenzar por el inicio. ¿En qué momento de tu vida te interesas tú por la industria audiovisual? Esa es una historia bien bonita porque surge también de esa motivación del querer hacer algo diferente, ¿cierto? Del no dejarse sumergir a veces por la falta de oportunidad que hay, no solamente en Colombia, sino que siento que también en Latinoamérica. Entonces yo soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano, aquí en Colombia, en Bogotá. Y resulta que aquí en Colombia, cuando uno va llegando a los últimos semestres, ¿cierto? Hay la posibilidad de uno hacer prácticas. Incluso más allá de una posibilidad, es como un requerimiento para tú poderte graduar. Entonces a mí la universidad en ese entonces me dijo como listo, tiene que buscar prácticas, tiene que empezar a buscar. Yo busqué prácticas y envié hojas de vida, si se quiere, a varias marcas, entre esas, no sé, canales reconocidos de acá como Caracol, RCN, envié a productoras también, pero nunca tuve respuesta, o sea, la respuesta no, nunca estuvo, digamos, ahí a la mano. Sobre eso, la universidad tampoco me conseguía mis prácticas. Entonces se le volvió un rollo a la universidad, porque claramente eso también, digamos que es como un indispensable de parte de ellos para conmigo y viceversa. Entonces, como no conseguían prácticas, pues yo dije, bueno, si no consigo prácticas, si no consigo la oportunidad, yo mismo me voy a dar la oportunidad. Entonces, sobre eso, yo lo que hice fue... ¿Qué edad tenías tú cuando pensaste eso? Eso fue a los 19, 20 años. A los 20, a los A 20. los 20 años. O sea, a los 19 ya empecé a hacer cosas como freelance, pequeñas, como cubrimientos de eventos y demás, pero a los 20 ya constituí la productora. Entonces, constituí la productora, llevé los documentos a donde el decano de ese entonces y los puse sobre la mesa. Haz de cuenta eres tú, entonces pongo los documentos sobre la mesa. Y el decano me mira como, ve, ¿y qué es eso? Entonces yo le digo, no, pues lo que pasa es que ustedes no me han conseguido prácticas, yo tampoco consigo prácticas, entonces yo quiero hacer prácticas con mi productora y ya la constituí. El man quedó como ¿qué? ¿Cómo así?
y miró los documentos y cuando vio que era real, que decía mi nombre, cédula, NID, bueno, todo lo que se requiere para crear empresa acá, yo me dijo, ¿pero usted está seguro de eso? Y yo llegué y le dije, sí, pues deme la oportunidad que yo creo precisamente en mi camino y sobre eso yo estoy seguro que puedo avanzar. Él me dio la oportunidad y una vez me dio la oportunidad, ahí fue donde empecé a trabajar, digamos que con mi productora. ¿Y de dónde vino esa autoconfianza, bro, en crear tu propio forma de empleo? ¿Quién te dijo a ti que tú lo podías hacer? Digamos, ¿vienes de un lugar donde te estimulaban esa visión dentro de la industria o era algo inherente a ti? Digamos que cuando era muy pequeño, a mí me gustaba mucho, había un juego que se llamaba Astucia Naval, no sé si de pronto Sí, ustedes también lo han jugado, claro, que sí, es el sí. de los barquitos y uno, Sí. como ese juego como tal, eran unos computadores. Entonces yo en esos computadores lo que hacía era hacer como si yo fuera el empresario, entonces me gustaba mucho jugar al empresario, entonces yo empezaba como a escribir, así chiquitico, como de 6 7 8 años, pequeñito, y yo empezaba como tan, y entonces luego escribía en la agenda, bueno, mañana tenemos reunión de, así súper, súper tierno también si se quiere. Y desde muy chiquito me empezó a gustar mucho todo ese tema también de yo poder, digamos que liderar, ¿cierto? Equipos, poder crear, hacer. Y eso sumado a que yo tuve una vez un café internet, o bueno, mis papás, y yo trabajaba en el café internet con ellos. Ahí tenía como más o menos 13 14 años. Y lo que yo hacía en el café internet era realizar videos, ¿cierto? En esta plataforma de Movie Maker, videitos con Windows Movie imágenes, Maker, imagínate. Windows Movie Maker. Y lo que hacía yo era como realizar videitos para mi mamá, mi papá, como con canciones así todas tiernas y ponía las letras y demás, imágenes. Y entonces desde ahí también le empecé a agarrar gusto al tema audiovisual. Entonces, ese tema audiovisual sumado al tema, si se quiere, como empresarial, desde muy pequeño siempre me han gustado. Entonces, cuando llegó la oportunidad de crear mi productora, pues yo dije, bueno, si estas personas lo han podido lograr, porque hay grandes referentes de la industria audiovisual acá en Colombia y bueno, a nivel global, Sí. si ellos lo han podido lograr, yo por qué no lo hago. Y para mí el tiempo siempre ha sido muy invaluable. El tiempo para mí es como lo que hoy en día siento que hay que valorar mucho, ¿cierto? Porque es que el tiempo en verdad pasa y cada día es una forma de hacer, de crecer, ¿cierto? De inspirarse. Entonces, cuando pasó eso, yo dije, bueno, si arranco joven y arranco ahorita, tal vez en unos años, ¿por qué no? Si Dios lo permite, voy a tener la oportunidad de trabajar con grandes marcas, de hacer grandes cosas y de irme dando un nombre. Entonces, es un proceso del que me siento muy orgulloso porque básicamente todo el nombre que me he dado y como me he construido yo ha sido prácticamente a base de mi propio camino y de yo darme esa oportunidad, de yo buscarme las oportunidades. En tu familia no había nadie que formara parte de la industria publicitaria. Ah, bueno, eso también es algo muy interesante. Mi mamá no, mi mamá es psicóloga organizacional, mi papá vende casas, entonces ninguno de ellos conoce ni el medio ni sabe cómo se mueve el medio. De hecho, hoy en día les sorprende mucho lo que yo hago y para ellos es muy llamativo porque como uno viaja también mucho dentro de sus labores, Claro. ¿cierto? Entonces cuando ven, digamos, los viajes, los reconocimientos, las producciones que uno hace, es como, wow, en verdad, esto es todo un mundo que nosotros no conocíamos. Entonces, más allá como de inculcarme este valor empresarial, mi mamá, por ejemplo, desde muy joven siempre me inculcó a ser una persona muy confiada también de mi proceso, ¿cierto? Con mucha humildad también y sabiendo hacia dónde quiero ir, pero sobre todo a tener enfoque, o sea, como qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr. Entonces, en base a eso, siento que pude tener cimientos para construir hoy en día lo que es mi camino y es precisamente por ese apoyo de mi mamá y de, oiga, dele para adelante. Yo recuerdo que a mí me dio un poco duro, para mí fue triste como no conseguir la oportunidad en ese momento, como, oiga, yo quiero trabajar con esta Claro. gente y no recibí ni siquiera respuesta, es que ni siquiera conseguí el contacto de la persona que podía contratarme de practicante, que ni siquiera me tenían que pagar sueldo. Claro. Y le escribí y todo y nunca recibí respuesta. Imagino que es algo que tú hoy en día has transformado dentro de tu propia empresa y tú le darás oportunidades a personas más jóvenes a que lo hagan como la oportunidad que no te dieron a ti. Correcto, y es muy chistoso porque en esa época, cuando tenía más o menos como 22, 23, 24, contrataba practicantes de la universidad, de mi universidad, entonces eran casi que pelados míos contemporáneos, pues Claro. unos años menores, pero casi que contemporáneos, entonces era muy chistoso esa diferencia porque yo tenía la oficina aquí en la 90 con 11, y era muy chistoso precisamente como esa relación De yo me a tus acuerdo. compañeros de clase. Claro, y cuando Claro, llegó, claro. llegó, por ejemplo, una chica que se llamaba, bueno, se llama Juana, y yo me acuerdo que cuando llegó y cruzó la puerta de la oficina, lo primero que me ve a mí es como, esto es 4K audiovisual, porque de primera se llamaba 4K audiovisual.
Y yo le dije, sí, claro. Y me dice, ¿y tú eres Jefferson? Y yo, sí. Y entonces, claro, ella como Y que, te he uy, visto no. 1000 veces en la universidad. Sí, exacto. Y ella como que, uy, no, pero no sabía que eras tú como el dueño de la productora. Entonces, ha sido un proceso muy, muy bonito y digamos que esa confianza sí nace precisamente del apoyo familiar desde el lado de mi mamá. Hay algo que me llama la atención, que emprendiste en Colombia y desarrollaste tu carrera y tuviste tu primera oportunidad ahí, pero luego hay, Un si no camino. conoces el camino, hay como un salto exponencial, tú trabajando en Los Ángeles, abriendo tu productora Dream Body, trabajando con todas estas empresas que nombré al principio, ¿no? Pero me pongo a pensar también en que había unos años en los que Colombia era un país que tenía como, recibía como mucho prejuicio a la hora de viajar Hmm, o enfrentarse al mundo. total. Y supongo que eso es algo con lo que tú tuviste Lidiar. que lidiar durante algunos años, sobre todo a los inicios de tu trayectoria, ¿me equivoco? Correcto. Digamos que comenzando en este mundo audiovisual, si se quiere, sí fue un poco complejo el poder entrar a este medio y a este mercado. Porque fue complejo por varias cosas. La primera, eso que tú mencionas es válido, sobre todo cuando uno busca oportunidades en el exterior, Claro, porque digamos que hoy en día el colombiano tiene una muy buena imagen respecto a sí. la realización de contenido y a la producción, No, ya aparte, todo el mundo del espectáculo de las artes. exacto. Shakira empezó. Sí, total, total. Y ya hoy en día Colombia tiene un auge muy Sí. interesante en ese sentido. Pero en ese entonces sí tuve una gran dificultad y fue el tema de la edad. Porque por el tema de la edad no me daban como la suficiente importancia en el sentir de que, uy, este pelado tiene ganas, quiere romperla, quiere Puede. hacer, puede, pero es que es todavía muy joven. Entonces, a raíz de eso, digamos que esas oportunidades que yo buscaba en ese entonces se iban alargando, alargando, alargando. Se dieron, gracias a Dios, pero sí todo fue a su proceso y a su tiempo. Entonces, digamos que esa fue una dificultad que tuve y fue el tema precisamente de la edad. Y Y qué ya, hacías para lidiar con el tema de la edad? También te puedo contar que de mi lado, yo comencé muy joven, cuando tenía 16 años en la radio en Venezuela. Y yo trataba como de verme mayor. No sé si era un error, pero era mi manera de poder estar. claro, de poder De que entrar. me dieran la oportunidad y que no me vieran como alguien que simplemente tenía que dedicarse a otras cosas antes de tener una oportunidad, quizás frente al micrófono o frente a las cámaras, ¿no? Pues eso también es una historia muy interesante y muy chistosa porque, por ejemplo, lo que yo hice fue empezar a crearme estrategias para mostrar que más allá de la edad era la calidad del contenido. Entonces, el primer trabajo que por así decirlo me salió fue en un festival, ni siquiera trabajo, yo lo hice de manera gratuita, pero fue en un festival que se llama Festival Viva el Planeta. Pero es una estrategia también Es hacerlo una gratuito. estrategia, exacto, es una estrategia. Entonces, y ya te cuento bien cómo fue el foco, porque es muy interesante en ese sentido de que el artista principal se llamaba Doctor Crápula, que es una banda muy reconocida acá Me suena, me de suena. Colombia de hace algunos años. Y resulta que ellos hicieron ese festival, yo me logré conseguir las entradas gratis, me llevé mi cámara, yo tenía una Canon T5i, y resulta que había una marca ahí que estaba en ese entonces como patrocinando o apoyando, bueno, algo pasaba con la marca, que era Converse. Entonces lo que yo hice fue, dentro de la estrategia del contenido, no solamente grabar al artista, ya que nota el artista la música, sino fue ubicar personas que tuvieran sneakers Converse. Y lo que yo hacía con esas personas era grabarles esos sneakers y hacer como un video que fuera una especie de mix entre lo que es el artista, el festival y los tenis, para yo después en mi reel mostrar como que era un contenido de Converse, a pesar de que no era un contenido de Converse. Claro. Entonces fueron estrategias de crecimiento que yo encontré, que me funcionaron y que, digamos, a raíz de esa oportunidad, después yo me terminé enlazando con la gente de Converse realmente e hicimos el Festival Anaranjado Converse. Ellos vieron tu contenido y Vieron el dijeron, queremos contenido, trabajar contigo. exacto, en el contenido del video y había unos artistas que se llamaban Olavil y ellos en su momento pues me dijeron como ves, ese contenido que ve chévere, nosotros queremos hacer esto, son varios artistas, es un festival, bueno, etc. Y ahí fue donde me terminé sumando y Ahí yo, sí vino el contrato. ahí ya se empezó a hacer como tal el trabajo, entonces fue Claro, muy, ahí sí muy había paga. interesante. Exacto, ahí hubo pues digamos que un pago pequeño, pero hubo, Claro, porque por lo mismo de que igual era muy, muy joven. claro. Pero básicamente todo el tema de alimentación, logística, todo, pues estaba cubierto. Entonces no era como Jeff frenteando y cubriendo todo, sino que ya había realmente detrás un apoyo. Y Claro. a mí me sirvió mucho porque, digamos que en términos de posicionamiento y en términos de conozcamos a esta persona, pude empezar a crear mi círculo de contactos. Y en nuestro medio, para mí, y creo que en la vida incluso en general, es muy importante el saberse rodear
porque Sí. finalmente uno conoce muchas personas, pero todas esas personas es como una planta, entonces uno la va regando, la va regando, la va regando y eso lo va haciendo a uno crecer, 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 crecer. Entonces todas las personas son las que lo van haciendo a uno lo que uno es y luego lo van acompañando en el camino. Claro. Entonces ahí fue donde empecé a hacer mi círculo de contactos, porque como te digo, pues yo vengo de la verdad de familia humilde y no teníamos contactos de absolutamente nada. Entonces todos los contactos se fueron haciendo fue por eso. Y Claro. lo otro es que la O sea, habilidad... hecho por ti, como dice, en Estados Unidos hay una expresión en inglés que traducida al español es hecho por ti mismo, digamos. No viniste de una familia que te apoyó, que te montó la casa productora y te sirvió la mesa. Exacto. No, hecho por mí mismo, totalmente. Y fue muy bonito porque empecé a conocer mucha gente. Hoy en día, gracias a Dios, conozco muchas personas que me han aportado a mi carrera, que me han dado oportunidades, que les gusta lo que hago. Ah, pero no nos vayamos tan allá. Vamos a continuar, digamos, en esta etapa en la que estás empezando a abrir el camino, estás empezando a abrirte espacio en el mercado y empiezas haciendo algo gratuito para demostrar que tú puedes, luego te financian, digamos, la producción, más no necesariamente es un pago para ti. Luego, ¿cuál es tu primera gran oportunidad dentro de Colombia? Perfecto. La primera gran oportunidad dentro de Colombia fue con una marca que se llama Save the Children. Save the Children es una ONG internacional. De Suecia. Exactamente, que está ubicada en muchos lugares del mundo. Y que ha apoyado a muchas organizaciones no gubernamentales desde el punto de vista financiero para proyectos que tienen que ver con infancia y adolescencia. Totalmente. Y resulta que ellos hoy en día son grandes, grandes, grandes amigos míos. Entonces resulta que yo llegué a Save the Children porque me recomendó en ese entonces un amigo, me dijo, ¿cómo oiga, salió esta oportunidad? Preséntese. Me presenté, pues yo ahí tenía como 2 años de pronto con la productora, me presenté y me citaron presencialmente a que contara cuál era mi proyecto. Nos reunimos en una mesa redonda, éramos más o menos como 6 personas, y pues claramente cuando llegué a la directora de comunicaciones, que se llama Luz Alcira Granada, que de hecho si de esto le agradezco un montón, ella pues cuando me vio sí le causó como curiosidad, como ve este pelado, pues era como el parche más joven de los que se habían presentado. Claro. Entonces llegó y me dijo, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Qué haces? Cuéntanos de tu trabajo, de tu productora, etc. Y yo le empecé a contar a ella un poquito de lo que pues nosotros hacíamos. Entonces cuando ella me miraba me decía como que ella miraba esa mirada, como que no sabía si me estaba juzgando o le estaba gustando. Entonces ella cuando yo hablaba así con este entusiasmo, con esa energía, con todo, y ella era como, eso, vamos a hacer eso, me encanta la energía, que no sé qué. Y entonces como que conecté mucho con ella en ese sentido, como que le gustaba mucho en verdad las ganas que le metía para poderme ganar en ese momento el proceso. Y yo me dijo, ¿sabes qué, Jeff? Te vamos a dar este proyecto a ti. Y ese proyecto básicamente era viajar por Colombia, documentando, ¿cierto? Una realidad en ese entonces, de hecho, hablando del tema de migración y demás, de venezolanos, bueno, había como varias cosas ahí en las que Save the Children estaba apoyando. Y yo dije, bueno, de una vamos para adelante. Ya un proceso pago, ya un proyecto, como un tema macro. Entonces, claro, yo arranqué eso, empecé a formar ahí mi equipo, de hecho. Yo me acuerdo que éramos más o menos 4 personas, un equipo pequeño, sin contar postproducción, pero empezamos a viajar. Ahora, esto de a hacer... formar equipo, vamos a hablar de eso, ¿no? Porque claro, tú empezaste, digamos, yo te escucho y me recuerda mucho mi propia historia, porque yo tampoco fui la persona a la que le dieron las primeras oportunidades, a las que lo escucharon y le dijeron, este tiene que trabajar en la radio porque tiene una voz de locutor, para nada. Tuve yo que abrirme mi espacio, siempre ser el productor de mi propio camino. Pero también pasa que cuando no tienes ese acompañamiento inicial o esa experiencia de pertenecer a algo antes de emprender, a veces uno está como con los ojos vendados. No sabes cómo conformar un equipo, cómo deberías seleccionar a la persona correcta que te acompañe para determinada tarea. Eventualmente contratas amigos tuyos simplemente porque te agrada estar cerca de esas personas y de repente no es la persona correcta. Sí, sí, sí. No sabes cómo manejar cuando esa persona de repente no funciona y cómo la desincorporas, ¿no? Totalmente. Y me imagino que fue parte de lo que te sucedió. Ahora puedes ser cliente de Mercantil solo con tu cédula de identidad. Con la cuenta corriente simplificada Mercantil, puedes tener acceso a la tarjeta de débito Mastercard Mercantil y a los canales electrónicos para realizar transferencias, pagos de servicios, T-Pagos y más. También disfrutas de exoneraciones en comisiones de algunas transacciones. Abre tu cuenta corriente simplificada hoy mismo en cualquier oficina Mercantil. Mercantil, 100 años construyendo futuro. Tener un gran seguro es saber que cuentas con los servicios de Benemergencia 24/7, con acceso a telemedicina, atención médica domiciliaria,
traslados en ambulancia y Urgent Care, la red de salas de urgencias más rápida del país, equipada con tecnología de punta y atendida por profesionales de primer nivel. Descubre más visitando nuestras redes sociales en @Benemergencia o consultando con tu compañía de seguros. Benemergencia, siempre presentes. No, y también con eso tengo una anécdota ahorita que lo mencionas, y es que también muy joven me fueron a dar, o me dieron, un proyecto para una marca que se llama Café de Colombia, una agencia que se llama Young and Rubicam, que antes estaba aquí localizada. Y me dieron ese proyecto, era un proyecto de un presupuesto interesante, presupuesto alto, y yo, como venía haciendo proyectos y venía haciendo cosas, me sentía como muy empoderado en el tema de, listo, lo voy a sacar adelante, estoy seguro que lo voy a sacar adelante, confiado. Y resulta que formé el equipo, ¿cierto? Pues, digamos que la productora, bueno, toda la gente, etc. Y como tú lo mencionas, todas estas personas eran amigos, gente que yo conocía ya hace un tiempo. Y resulta que, oh sorpresa, el proyecto no salió bien. O sea, literalmente nos fuimos a pérdidas. El cliente prácticamente desde la agencia nos vetaron por no haber logrado, digamos que ejecutar bien el proyecto. Y fue para mí bastante duro en ese entonces, fue bastante fuerte, porque como tú lo mencionas, y no solamente hablando desde el lado de ellos, sino también desde el lado mío, sí nos faltaba experiencia. Ahí sí nos faltaba experiencia, la real experiencia. Bueno, usted está haciendo, pero ya tiene este proyecto de peso, hágalo. Y ahí aprendí muchas cosas, aprendí también el tema, por ejemplo, de escuchar, el tema de también de así como uno, por ejemplo, está haciendo, ¿cierto? Tiene que tener la humildad y la tranquilidad de ir paso a paso. Y también, como lo mencionas, el tema de empezar a conformar equipos que de verdad fueran efectivos con la tarea que tenían, ¿cierto? O con lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque eso finalmente lo apoya a uno, y finalmente uno que lidera el equipo como tal, marca la base del éxito que puede llegar a tener el proyecto, ¿no? Claro. Y si estás bien rodeado, pues ese proyecto va a salir bien. Ahora, a lo que voy es que ellos hicieron un buen trabajo e hicieron lo mejor que pudieron. Pero como yo, que también estaba inexperto, que era tal vez muy joven para asumir ese tipo de proyectos, nos confiamos y tuvimos como fallas, por ejemplo, no sé, en la dirección de arte, fallas en producción, fallas en varias cosas que yo, como de pronto líder en ese entonces del proyecto, debí notar e identificar para mejorar en el momento. Como no lo hice en su momento y tal vez me confié y me sentí muy seguro de, no, es que yo ya estoy haciendo esto, empezó como una especie de dominó. Entonces empiezan a caer como las fichas, y ya al final, aquí hay un dicho que es como, lo que empieza mal, termina mal. Entonces, básicamente fue eso. Entonces, ahorita que lo mencionas es muy interesante, porque con el paso de los años, los equipos sí los he venido conformando. Antes, cuando uno arranca, los conforma por los amigos. Sí. Ah, Pepito es bueno en esto, listo, venga, me colabora con eso. Él maneja capas. Exacto. Ah, Pepito es bueno en esto. Y puede que tengan habilidades, pero pues si uno quiere crecer, tiene que rodearse de los mejores, ¿no? Y siento que hay mucho talento y mucho potencial, no solamente aquí en Colombia, sino en términos globales, claramente. Y desde ese entonces, yo dije, de ahora en adelante, mis equipos van a ser 100% conformados, es por gente que tenga la total, no sé si experiencia, porque igual todos crecemos y todos vamos aprendiendo a la par, pero sí que tenga como la certeza de que puede desarrollar bien ese cargo, ¿cierto? Y que a raíz de ese buen desarrollo voy a tener yo un resultado positivo como director, claro, como productor y también pues como fundador de la compañía. Entonces aprendí muchas cosas. Hoy en día, eso fue hace ya muchos años también, unos 6, 7, porque lo que te digo era, digamos que ahí también estaba joven. Bueno, todavía lo sigo estando. ¿Qué edad tienes? 30, hoy en día 30. Pero a lo que hoy es como que fue un proceso de aprendizaje muy, muy, muy bonito, muy interesante. Entonces, bueno. De esa experiencia, imagínate, ahora sí volvemos a hacer el contraste entre lo que fue una experiencia con clientes que te ve todo, donde no diste los resultados porque quizás te faltaba experiencia, a una etapa en donde, bueno, has colaborado con marcas tan importantes y has hecho, ahí hay un trecho, ¿no? Un camino, ¿no? Tu primera oportunidad importante, como lo veníamos diciendo, fue Save the Children. Correcto.
Pero luego, ¿qué? ¿Cómo empezaste a expandir eso? ¿Y en qué momento? Porque supongo que también Save the Children puede haber sido una zona de confort para ti. Es como, bueno, digamos, tengo una oportunidad estable, digamos, dentro de esta organización. Correcto. ¿Por qué buscar más allá? Bueno, digamos que con Safe fue muy interesante porque empezamos a hacer esos proyectos, hicimos varios y me empecé a, digamos que a acoplar también al mensaje institucional que ellos querían comunicar, pero desde mi lado cinematográfico. Entonces fue una mezcla de dos cosas muy interesantes que como tal a la ONG les funcionó mucho. Entonces a raíz de eso, después yo llegué donde ellos y ya empecé fue a llegar con propuestas de contenido original. Entonces me montaba, por ejemplo, treatment books de, no sé, un cortometraje que se llama Hope que hicimos, que estuvo de hecho premiado y galardonado en varios espacios. Hicimos otro que se llama Brave Children. Bueno, llegaba con estas propuestas y yo le decía a María Paula, bueno, en ese entonces era como la directora general de todo, le decía como, oye, mira, es que está esta propuesta, ¿por qué no la hacemos en conjunto? La idea es cambiar un poquito ese chip de cómo se cuenta desde las ONGs y desde la parte, digamos, documental, ¿cierto? Ese mensaje que ustedes quieren transmitir y contémoslo ahora de una manera más cinematográfica, de una manera que el mensaje tenga un real impacto y que sea un contenido masivo. Que no sea simplemente un video corporativo. Correcto. Entonces ella me dijo como, bueno, me gusta, ¿qué tienes para mostrarme? Entonces le saqué el treatment book y le dije, bueno, quiero hacer esto, vamos a vincular un tema de VFX, unas puertas lumínicas que hicimos en VFX, que uno en lenguaje ONG o en este lenguaje de estas organizaciones dice como, ¿qué? ¿Y eso qué es? Sí, Exacto. sí. Entonces propuse ese tipo de cosas y les encantó. Y me dijeron, hagámoslo. ¿Cuánto me puede costar eso? Entonces no logramos llegar al valor total por lo mismo de que pues son ONG y es algo totalmente entendible y pues siempre es un dinero alto para poder llegar a hacer una producción de ese tipo. Pero sí me dieron la oportunidad y logramos conseguir un fondo para hacerlo y gracias a eso se nos amplió mucho el aspecto, si se quiere, en el sentido de clientes y de nuevas oportunidades, porque como hicimos algo muy cinematográfico y muy lindo en términos de producción, lo empezaron a ver otras marcas, otras agencias, otros equipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, para llegar a Mediamonks, que es una agencia de publicidad que ha sido aliada de nosotros y con la que hemos trabajado, yo me recuerdo que en ese momento le compartimos como, oye, a la productora de radio y televisión, le dijimos como, oye, mira, es que hicimos esto y pues la verdad ya llevamos unos añitos haciendo esto. ¿Por qué no nos das también como la oportunidad de pronto de colaborar, hacer algo? ¿Por qué no? Y fue como, hey, me gusta. Ahorita tengo un proceso con Netflix, entonces, ¿por qué no lo cotizan, ¿cierto? Participan, lo hacen. En ese entonces estaban compitiendo dos productoras muy grandes de acá de Colombia. Nosotros pues estábamos ahí arrancando y dándole. Pero presentamos un approach, presentamos un presupuesto, etc. Nos terminamos ganando el proyecto y ahí fue donde nos empezamos a afianzar, por ejemplo, con esa marca. Entonces, con esa marca al día de hoy hemos hecho más o menos como unas 5 o 6 producciones relacionadas al mundo publicitario, ¿sí? Pero también, gracias a eso, y para contarte un poquito de cómo se va dando todo, gracias a esa marca y a esos contenidos que hicimos, luego conocí a una persona que trabajaba en Caracol Televisión. Luego esa persona de Caracol Televisión nos cotizó unas cosas para Samsung. Wow, y además me estás llevando a los inicios donde tú fuiste y tocaste la puerta de estos grandes canales y no te prestaron atención. Muy loco, muy loco. Ah. No, y hoy en día, por ejemplo, el vicepresidente de producción, que es Dago García, de Caracol Televisión como tal, bueno, Caracol Cine, etc., reseñó y conoce el trabajo que venimos haciendo porque él mismo reseñó el cortometraje que te digo que hicimos de Brave Children con Save the Children. Qué bárbaro. Y él mismo lo reseñó, entonces fue muy interesante porque a raíz de esa reseña también nos pudimos enlazar con el vicepresidente de producción de Disney para Latinoamérica, Leonardo Aranguibel, y la verdad es que todo venezolano, venezolano, sí, sí. venezolano. Y todo ha sido así, todo ha surgido así muy orgánicamente, entonces ha sido muy loco porque, y volviendo de hecho, ahorita que lo mencionaste, volviendo al tema, por ejemplo, de esta agencia, de Jonan Rubicam, de los productores de ese entonces, hoy en día tenemos una relación súper chévere. Ellos hoy en día pues conocen mi trabajo, valoran mucho todo lo que he logrado al punto de hoy. Nos vuelven a llamar, nos vuelven a invitar a cotizar, por lo mismo de que entendieron de que finalmente fue un crecimiento y un aprendizaje. Y yo siento que en este campo de nosotros, el campo audiovisual y el campo de la creación, la persistencia y la confianza en no sentir que si no llega una oportunidad ya se derrumbó el mundo,
es algo muy, muy interesante también de abordar, ¿no? Y de saber que si uno persiste y cree en uno, las oportunidades van a llegar, ¿cierto? Y eso es algo brutal que yo siento que uno como artista, porque finalmente nosotros no solamente creamos imagen, no solamente somos directores de marcas, de artistas y demás, sino nosotros también somos artistas y Sí, tenemos una sensibilidad frente a la vida que nos permite a nosotros crear conceptos, ¿cierto? sí. Te dan un Posicionarnos. criterio. El hecho artístico está presente incluso dentro de las producciones por demanda que puedes realizar o cualquier idea que ya tenía previamente Correcto. tu eventual cliente. Entonces es muy bonito porque todas esas personas a las que en un momento yo intenté, por ejemplo, llegar y conocer, que me conocieran y demás, hoy en día tengo la alegría de decir que o son amigos míos, o hemos colaborado, o por lo menos conocen mi trabajo, o por lo menos hasta nos seguimos en redes, no sé. Entonces ha sido muy chévere porque siento que en verdad el proceso sí habla y cuando la gente dice como no, es que todo es un proceso, realmente lo es. Y siento que uno tiene que estar muy enfocado también en su camino para poder llegar a donde realmente quiere hacerlo, ¿sí? Ahora, en ese camino, ¿de qué te agarras tú? Porque si nos vamos otra vez al momento en el que hiciste un trabajo donde fuiste vetado, seguramente en tu conversación interna había como, ¿será que no puedo? El síndrome del impostor, aparecía como esa Horrible. voz que te dice, yo no voy a poder con esto, Sí. no va a ser posible, ¿no? ¿De qué te agarras? ¿Cómo haces para levantar el entusiasmo otra vez? Pues por ejemplo, esa vez que pasó eso, yo me acuerdo que mientras la productora y todos estaban solucionando adentro como el pedo del problema, yo dije, muchachos, ya vuelvo. Y me salí, y cuando me salí, claro, yo con llorando así, llamé a mi mamá porque mi mamá es como mi mejor amiga. Y le dije, madre, no, esto me está saliendo horrible, esto era un cliente muy importante, era la oportunidad de establecernos en la agencia, y llorando, o sea, literalmente. Y mi mamá me dijo, yo me creo que me dijo, como no, tómalo con calma, trata de hacer hasta donde más puedas, porque eso estás haciendo, estás intentando hacer lo que mejor puedes. Y sobre eso, nada, pues yo llegué y le dije como, bueno, vamos para adelante, entré con esta calma, como que le dije al cliente, bueno, vamos a solucionar esto, vamos a sacarlo adelante. Quiero aclarar que las piezas y todo salieron bien, o sea, no es que no hayan salido, salieron. Entonces se logró hacer, fue duro el proceso en ese entonces, pero se logró hacer. Y a raíz de eso, cuando terminamos, sí me empecé a cuestionar muchas cosas, como, pucha, tal vez sí me falta esto, tal vez no soy tan bueno como yo me creo, tal vez de pronto esto incluso no es lo mío, ¿sí? Entonces son preguntas y cuestiones que uno a veces se hace a lo largo de la vida, porque no solamente fue en ese momento, en muchos casos me ha pasado, muchos, pero yo siempre he encontrado en el destino, y yo también creo que el mismo camino me ha marcado eso, como ese impulso y eso de, no, dale para adelante que vas muy bien, o sea, lo estás haciendo bien, confía en tu proceso, confía en ti, y a veces no llegan las oportunidades, ¿cierto? A veces uno toca las puertas, entonces, por ejemplo, este año, no sé, O no llegan cuando uno se las imagina, o no no las llegan cuando quiere, uno se las imagina, correcto, entonces uno a sino cuando veces, estás listo. correcto, entonces uno ve como lejano eso y uno como que Sí, tal vez se deprime, se pone triste, como pucha, porque uno finalmente ama esto, o sea, esto es lo que claro. uno nace para esto. Y personalmente en mi caso yo nunca tuve plan B. En mi universidad hay la posibilidad de hacer doble titulación, y muchas personas lo hicieron. Y cuando a mí me decían, incluso mi familia, como, ay, deberías hacer doble titulación con comunicación, deberías hacer doble titulación con mercadeo, bueno, etc. Yo decía como, no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer audiovisual, o sea, no hay un plan B. Entonces, hoy en día, siento que eso también es lo que pues me ha llevado al punto, digamos, en el que estoy. Entonces, cuando uno toca la puerta y no le dan la oportunidad, ¿cierto? Ahí es cuando uno tiene que tomarlo con calma, respirar y decir, bueno, tal vez no se dio ahorita, pero sí se va a dar mañana. A mí me pasó algo muy interesante el año pasado, muy curioso también, y es que yo trabajé con unos amigos mexicanos haciendo unos comerciales para Fruco, en ese entonces acá en Colombia. Yo les ayudé con la producción y la productora, que se llama Leslie, me dijo como, Jeff, entré a trabajar a una agencia que se llama Condé Nast. ¿La has escuchado? Y yo como, no, yo nunca he escuchado esa agencia, no sé bien qué hacen. Y me dicen, bueno, para contarte un poco, resulta que entré a trabajar acá y nosotros somos los que manejamos marcas puntuales relacionadas al mundo de la moda. Entonces trabajamos con Vogue, es decir, Vogue, la revista Sí. super top, glamurosa a nivel global, GQ, y GQ y Glamour, entre otras, claro. porque la verdad manejan muchas. Y nos enfocamos en cierto tipo de contenido.
Y ahorita va a salir la oportunidad de grabar en Estados Unidos. Como yo sé que tú fundaste tu compañía en Estados Unidos y la estás moviendo allá, quisiera saber si te interesa. Y yo, no, obvio, vamos para adelante, me encanta la idea. Entonces, cuando pasó eso, ella me dijo, listo, tengo este proyecto, es en Los Ángeles, vas a grabar a una actriz de Hollywood que se llama Katherine Newton y tienes que montar el equipo, el estudio es este, nos vemos allá. Prácticamente fue así. Yo cuando terminé la conversación, cuando obviamente pues después de cotizar todo, etc., yo dije como, wow, como que no me esperaba esto, no me esperaba como que en este momento me llegara esa oportunidad. Claro. Entonces a lo que voy con eso, y si quieres después entramos a detalle en este campo de la moda y demás, a lo que voy con eso es lo que tú mencionabas, que a veces las oportunidades llegan cuando uno menos se las espera, Sí. pero uno ha trabajado tanto durante tantos años para poderlas conseguir, que por eso el mismo valor de ellas. Pero al final tu historia me recuerda un poco a una frase de Paul McCartney que dice, piensa globalmente, actúa localmente. O sea, al final tú has trabajado con grandes marcas, empresas, plataformas, pero sí, la mayor parte del tiempo esas oportunidades han venido desde Colombia, aunque ya tú tenías una base. O sea, tú fuiste a Los Ángeles, abriste tu compañía y serviste la mesa para que las oportunidades empezaran a llegar desde aquí. Correcto, desde aquí fue la base y siempre estaré convencido de que, como tú lo mencionas, localmente se construye, se edifica y ya después te expandes. Entonces, la casa de uno siempre es donde uno primero tiene que apostar. Y ahí si tú empiezas a crecer, te empiezan a conocer y demás, va a ser, no digo que fácil, pero sí va a ser, digamos que un proceso mucho más, si se quiere, orgánico a la hora de tú buscar oportunidades afuera. Porque Sí. van a ver el trabajo que tú ya vienes desarrollando desde antes. Sí. No es como que llegas sin nada y venga, deme la oportunidad, pero ¿usted quién es? ¿Se me va a entender? Sí. Entonces yo siento que la base que ha sido aquí Colombia sí ha sido muy interesante y también pues muy importante para mí porque es donde pues he construido finalmente lo que pues venimos haciendo durante estos años, ¿no? En mi vida como nómada digital, no importa a dónde vaya, yo viajo con Exodus. Diseñada para lo esencial, hecha para durar. Cada cosa tiene su lugar sin caos. Se adapta al ritmo, a la ciudad, a la montaña, al aeropuerto, rueda suave y aguanta todo. Esto no es solo diseño, es ingeniería pensada para moverse contigo. Cada viaje tiene una historia y en cada historia, Exodus va conmigo. Exodus Bags, libertad para crear tu camino. Si naciste en Venezuela, seguro tienes una historia en Margarita. Un día de sol con los abuelos, una carcajada con los primos, ese olor a salitre y empanadas que nunca se fue del todo. Margarita no es solo un destino, es memoria viva, es la pausa que tu alma necesita. Es el lugar donde la vida vuelve a tener ritmo propio. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a lo esencial, a reunirnos, a celebrar la vida donde alguna vez la aprendimos. Redescubre Margarita y haz de ella tu punto de encuentro, con los tuyos, contigo mismo, con ese país que aún vibra en tu pecho. Planifica tu viaje con Viajes Índigo, porque hay lugares que no se olvidan y otros a los que siempre vale la pena volver. Bueno, muchos de tus trabajos han sido premiados. Has trabajado con Netflix, por mencionar una de las varias plataformas, Spotify, marcas importantísimas como Blue Moon, ya hablaste de la industria del fashion. ¿Dónde estás ahorita? ¿Cuál es el momento que transitas actualmente? Porque pareciera una edad temprana para ser tan galardonado y reconocido, ¿no? Sí, correcto. Sí, también lo he pensado y bueno, ahí tengo dos cosas. Lo primero es, yo cuando estaba en la universidad, ahorita que hablábamos del tema de la constitución de la productora, eso se dio porque en una conversación que tuvimos con dos amigos, salimos como a conversar, así como de la vida. Y resulta que en Colombia hay un director que se llama Simón Brandt. Él ha hecho como varias películas, varias cosas, bueno, etc. En ese entonces él había estrenado algo y un amigo yo dijo como, ese man chévere porque ese man se mueve no solamente entre Colombia y Los Ángeles, sino también hace cosas en diferentes lugares del mundo, bueno, etc.
Y yo me acuerdo que yo dije como, me quedó a mí sonando y yo dije, debe ser chévere como tener uno también como su productora y ejercer ese camino, ¿no? Como Claro. intentarlo. Y unos amigos me dijeron como sí, claro, eso debe ser una nota porque finalmente pues tú manejas tus tiempos y demás, pero más allá de eso te vas haciendo un nombre. Entonces, desde ahí empezó como todo ese tema de poderla también como crear, como ejecutar y demás. Y en ese entonces yo dije, bueno, yo quiero que mis 20 como tal, vayan encaminados hacia cierto nicho. Entonces yo quisiera que mis 20 fueran, por ejemplo, encaminados al tema de la publicidad, tal vez a ese contenido corto, si se quiere, donde, por ejemplo, también está el tema de los music videos. Claro. Digamos que el fashion film lo empecé a explorar el año pasado con todo este tema de la moda y demás, que de hecho estuvimos en el Met Gala, que si quieres ahorita hablamos de eso un poco, pero digamos que todos esos 20, por así decirlo, fueron encaminados a esa creación de contenido corto, ¿cierto? Pero ahorita en el punto en el que estoy y donde siento que seguimos creciendo y vamos a hacer con el mayor de los amores estos procesos o estos proyectos donde nos invitan, quisiera empezar a explorar ya el tema del contenido original, pero mucho más a profundidad, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos hecho varios cortos que han sido galardonados, que les ha ido muy bien, pero ahorita ya quisiera, por ejemplo, Hacer un empezar a largo. explorar el largometraje de ficción, que ya, por ejemplo, estamos en eso. Yo ya tengo 2 largos documentales, entonces digamos que ya tengo esa experiencia desde el largometraje. Ahorita vamos a estrenar uno que se llama Survivors, súper interesante, lo grabamos en Panamá, Perú y Colombia. ¿De qué va? Es sobre el cáncer infantil. Es bien fuerte, pero es contado de una manera muy linda, muy poética. Fíjate que vuelves a los inicios, ¿no? Y vuelvo a los inicios. A Los las niños, niñas. exacto. Lo social me encanta. Y siento que también es una forma de yo aportar un poco al mundo. Porque siento que sí es importante lograr como contenidos, ¿cierto? De valor. Sí. Y siempre me ha llamado mucho la atención Ese eso. va siendo como el valor que tú quieres agregar a la sociedad a través De mi tu carrera, trabajo, de tu correcto. carrera, las historias que tú quieres contar. Sí, correcto. Pero hablemos también bueno, de Met Gala, de que estuviste en los Oscars en el año 2024, digamos, de todo esto que, como te decía, me parece que es una carrera que va volando. Va volando, sí. Bueno, lo del Met Gala surge a raíz de Condé Nast, de mis amigos de Condé Nast. Ellos me dan la oportunidad por medio de, en ese entonces, como hagan de cuenta, el director general de la compañía, si se quiere, que se llama Alain Heredia, de poder estar presente en el Met Gala y ser parte, digamos, de la unidad que estaría cubriendo, en ese caso, a Eiza González. Eiza González es una actriz mexicana que también trabaja en Hollywood, súper tesa, súper pila, una gran persona. Ese día me cayó demasiado bien. ¿Tesa significa en Colombia para los que... Súper tesa es como muy chévere, Muy chévere. muy cool. Exacto, sí. Y etc. es etcétera, nosotros decimos ETC etcétera. es etcétera, sí. Y cuando uno dice como, no, es que esa persona es una chimba, también es como, esa persona es súper amable, Y súper allá querida, es chimbo súper buena o qué onda. chimba esta comida, es Sí, como algo como malo. algo malo. No, aquí Ajá. chimba es como, qué chimba. Y arrecho es que tiene una connotación que no vamos a explicar en el podcast. Literal, aquí arrecho es como, bueno, sí, no, aquí es como Es otra cosa. pesado, es otra cosa, sí. Vamos hablando, te interrumpí con lo del No, Met Gala. tranquilo. Bueno, entonces surgió esta oportunidad y básicamente lo que teníamos que hacer era viajar, ¿cierto? Estar en el Met Gala presentes y digamos que iban directores y productores de diferentes partes del mundo. Entonces también me parecía muy cool porque nosotros desde Colombia estábamos yendo allá precisamente a producir ese contenido, Claro. teniendo nuestra productora allá. O sea, no es como que la productora está acá y ya, no, estando la productora allá. Entonces teníamos la oportunidad de estar presentes. Llegamos y fue toda una experiencia porque el hecho de, por ejemplo, tú tener acceso total a todo, es tener la oportunidad de conocer muchas celebridades, mucha gente con la que tú creciste. Entonces yo conocí, por ejemplo, a Demi Moore. Demi Moore, yo la recuerdo mucho por Ghost, por La Sombra del Claro. Amor, porque mis Además papás está aman esa película. bellísima, Demi Moore, Bellísima, increíble divina esa mujer. Exacto. Entonces, y aparte, por ejemplo, ahorita con la película que hizo y todo, ella es súper top, muy Sí, top. sí. Tuve la oportunidad de conocerla y yo me acuerdo que fue muy chistoso porque no me acuerdo qué le dije. Yo le dije algo de una toma que quería hacer. Teníamos que entrar a un espacio donde estaba grabando Cartier. Y yo no me acuerdo qué le dije a ella puntualmente, pero sí recuerdo que llega y me dice como, se queda viendo más y me dice, oh, you are so sweet, y como que, y no sé si le pareció fue un pendejo o qué, No, le pareciste tierno o le por pareció joven, tierno por probable. algo, Sí, sí. es que no recuerdo bien qué le dije, o de pronto se lo pronuncié mal o algo le dije mal, no sé. O te le pareciste a Aston Kutcher. Tal vez. Puede ser.
Y llegó y me dijo como, ay, you are so sweetie. Y yo como, entonces me quedó de Oh, anécdota. thank you, Sí, Temi. no, y yo después como le dije bueno, a mi compañero le dijo, ay, mira que de mi amor me dijo que yo era muy tierno, you are so sweetie. Y ella me dice, seguro le pareciste un pendejo. Pero muy chistoso, la verdad, muy chévere, porque bueno, aparte de pues, poderla conocer a ella, de verla a ella, vimos al Soldado de Invierno, que no recuerdo ahorita bien el nombre, pero el de Capitán América, Sí, el de Marvel. Chris, no, bueno, whatever. Ajá. Chris Evans. Chris Evans, vimos a Ellen Fanning, creo que se pronuncia, la de Maléfica, la Claro. mona protagonista, Sí. divina también esa mujer. Hermosa. Bueno, no, vimos una cantidad de personas y prácticamente ahí al lado me pasó otra muy chistosa con, ¿cómo es que se llama esta rubia? Sydney Sweeney. Claro. Me pasó algo muy chistoso con Sydney Sweeney y es que a mí esa mujer pues siempre me ha parecido muy linda, me encanta esa mujer. Y yo le decía a mis amigos allá como, venga, a mí me gustaría de pronto si me la encuentro, como pues verla así enfrente a ver qué tal es. Y resulta que antes de salir al Met Gala, yo estaba en el Carlyle. El Carlyle es un hotel allá muy prestigioso donde los artistas, bueno, son varios hoteles, pero básicamente las celebridades, artistas y demás, llegan a sus hoteles y ahí arranca toda la pre del Met Gala. Entonces ellos allá se arreglan, llegan sus diseñadores, etc. Y una vez ellos están listos, salen para el Met Gala, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo estaba, haz de cuenta, como en el hall principal, y yo estaba así esperando, porque tenía que esperar a que pasara mi celebridad, que era Eiza, para poderla grabar. Y yo estaba así esperando como a que llegara, y de pronto yo empiezo a ver como a mis lados, y veo que aquí hay una chica bellísima, pero no se le veía bien la cara porque ella se llevó una cosa que la tapaba acá, y aparte eso se puso una peluca negra, bueno, etc. Y yo la vi y yo dije, ve, tan raro, ¿quién será ella? Se ve como churra, dije yo. Churra aquí es como linda, Okay. como bonita. Entonces yo volteé mi rostro y me quedé ahí esperando, Pasó Isa González, la grabé, etc. Yo dije, bueno, ya saqué mi contenido, tengo que volver a la base. Volví a la base y se acabó, digamos que el día de rodaje. Llegué a mi casa, yo me estaba quedando en ese entonces ahí en New Jersey, y llegué a Hoboken, me acosté y yo dije, qué nota este día, qué felicidad. Saqué mi celular y empecé a ver cosas del Met Gala, y de pronto voy bajando y llego y veo el vestido azul de la persona que estaba ahí al lado mío, y cuando veo era Sydney Sweeney. Sydney Sweeney se había puesto una máscara negra y se había cambiado totalmente, y yo no la había reconocido, y era una de las personas que a mí me hubiera gustado como verla así de frente y poderle decir como, hey, te puedo sacar un plano, grabar. ¿Y te pareció linda desde el primer momento? Y me pareció linda, sí, como que yo la vi así como, y yo como, linda está, pero ella, no sé si era de pronto como para que no sentirse como muy invadida, o que fuera muy invasivo el ambiente, pero ella siempre estaba así, como estaba así. Y como tenía la máscara y la cosa que le tapaba el rostro, Claro. pues yo nunca a ciencia cierta pude verla bien, entonces yo se ve como, y resulta que era ella, y yo como, no, Dios mío, cómo me pierdo la oportunidad. Entonces, pero Mira. por ejemplo también estuve con Kendall Jenner, súper linda también, Sí, la de las Kardashian. las Kardashian, Sí. muy bella, muy bella. Qué cool. ¿Qué cantidad de oportunidades has tenido, bro? O te has construido, porque hay que decir. Ahora, si hay alguien que nos está viendo ahora y dice, oye, yo quisiera tener una carrera como la que tiene Jeff, pero no creo que a mí se me vaya a presentar una oportunidad como esta en la vida, que yo vaya a tener acceso a estas celebridades, que yo vaya a tener la oportunidad de colaborar con plataformas como las que, con las que él ha colaborado. ¿Qué le dirías tú que debería saber para aproximarse, cómo acercarse a una oportunidad como esa? No, lo primero como tal es 100% tener el amor suficiente por esta carrera, ¿cierto? Porque a veces yo siento que las personas que dicen como no, yo no continúo porque, no sé, tuve X o Y problema, y dejan de lado lo que les gusta o aman, es porque realmente no lo aman tanto, ¿cierto? Sobre todo en su labor. Entonces, lo primero es estar 100% seguro de que realmente es lo que tú quieres hacer y lo que amas hacer. Y ya después de eso es empezar a crear estrategias. ¿Cómo me voy a dar a conocer? ¿Cómo me van a conocer? ¿Qué voy a hacer yo? Yo apliqué la estrategia que te comentaba, por ejemplo, de los tenis en su momento, de Converse y de este festival, y de cómo buscar la marca desde una manera un poco, si se quiere, implícita, ¿no? Y a mí me funcionó, y desde ahí empecé a crear una red de contactos, que ese sería el tercer paso. Crear una red de contactos, y esa red de contactos, a medida que tú vas creciendo, la vas a ir fortaleciendo,
es como ir regando literalmente, ¿cierto? Oportunidades. Esa gente te va a empezar a recomendar, te va a empezar a mover, te va a empezar a impulsar. Entonces es muy importante crear esa red de contactos. Y ya después de eso es identificar tú con quién quieres trabajar, con quién te gustaría. Porque a veces uno se subestima mucho, uno a veces se sabotea. Y uno dice como, no, es que trabajar con Adidas o trabajar con Nike o no sé, trabajar con un artista reconocido es imposible. ¿Cómo llego allá? ¿Cómo le hago? ¿Cierto? Pero en el fondo a veces todo está al alcance y hoy en día que estamos en un mundo digital, todo está al alcance de un clic, todo está al alcance de un mensaje, todo está al alcance de un correo, ¿cierto? Y hay muchas estrategias para tú tal vez poderte acercar, ¿cierto? Ahora, obviamente no es fácil, va a haber mucha frustración en el camino, como todos hemos tenido mucha frustración, yo he tenido mucha frustración, pero siento que ahí está el foco y es precisamente ir buscando, ir enlazando. Entonces, para ser más explícitos y dar un ejemplo más referenciado, en LinkedIn o en LinkedIn, tú puedes buscar, por ejemplo, si quieres trabajar con una marca, la que sea, Coca-Cola, tú puedes buscar quién es el gerente, ¿cierto?, de mercadeo de Coca-Cola. Claro. Y desde ahí empieza precisamente ese proceso de cómo llegar a esa persona. Mándale un mensaje por inbox. Listo, no me lo contestaron. Bueno, la primera tal vez no funcionó. La segunda, llama, busca un número y diles que tienes una propuesta, así no la tengas. Porque es que son estrategias para tu poder crecer. Entonces no es lo mismo llegar y decirle, oiga, me da la oportunidad a decirle, oiga, es que le tengo una propuesta brutal que le va a encantar, le va a dar visibilidad, lo va a posicionar, le va a funcionar, ¿cierto? ¿Por qué no la revisa a ver si le gusta? Listo, pero ¿quién la revisa? ¿Cómo llego a esa persona que la reviso? Busque nuevamente en redes, busque nuevamente en internet, busque nuevamente ya sea por llamada, como oye, es que tenemos una propuesta, tú sabes, de pronto nos gustaría presentarla, ¿sabes? Pregunte con sus amigos. A veces uno cree que los contactos no están y los tiene el amigo al lado. Los tienes tú, los tengo yo. Entonces es preguntarles, bueno, y ven, tú de casualidad conoces una persona en Bavaria, un ejemplo acá, o conoces una persona que trabaja en Sony Music. Y seguro, de pronto alguien de tus amigos dice, no, pero yo sí conozco a alguien que. Entonces, ya cuando pasa eso, es cuando empieza toda esta red de construcción de cómo poder llegar precisamente a esa posibilidad que tú quieres, a ese cliente. Entonces, es básicamente no quedarse con las manos atadas, sino ser persistente y creer en el camino de uno para poder empezar a aplicar, ¿cierto? Y ejercer lo que uno quiere hacer. Eso para mí es lo vital y siento yo que así lo he hecho. Y como la gente a mí personalmente, y es por lo mismo que yo amo esto, ¿cierto? Es mi plan A, B, C, D, me ve esa misma energía, esa misma actitud, esa gente al ver eso también dice como, oiga, pues, ¿por qué no apoyarlo? ¿Sí me entiende? Ahora te vas a cruzar con gente que tal vez no le va a encontrar sentido a tu trabajo, no le va a gustar, es normal, o sea, pues es que a todos nos pasa. Hay películas que nos pueden gustar, como películas que uno dice como, uy, pero ¿qué es eso? ¿Cierto? Total. Y es el proceso normal de la vida, entonces también es aprender a no tomarse todo de manera personal, ¿cierto? Porque finalmente esto es un negocio donde todos crecemos, donde todos hacemos, todos creamos. Y sobre eso, ya con esas bases, con esos pasos, con todo esto que te menciono, siento que pueden llegar a tener la oportunidad, como yo la he tenido, de poder contactar, de poder conocer, de poder viajar, de poder rodar. Entonces creo que esa sería como la base principal para eso, desde el lado de la consecución de la oportunidad. Pero desde la parte creativa, que también es lo que yo hago, porque finalmente yo soy director, es el tema de empezar a pulir tu ojo, ¿cierto? Y pulir tu ojo no es como ver un montón de cosas aporta, ¿cierto? Eso suma a lo que uno quiere hacer. Pero siento yo que también la práctica hace efectivamente el maestro. Sí. Entonces, si tú ruedas, así sea con una cámara pequeña, como te digo, yo aquí con una Canon T5i, un lente 18-55, cosas muy básicas, pero yo empecé a grabar desde muy joven, empecé a grabar, listo, vamos a grabar, bueno, que el close-up, ¿cierto? Que el plano medio, que el plano general, todo. Y cuando yo empezaba a editar eso, empezaba a aprender como, es que me funciona más aquí el general y después me funciona este. Ahorita me funciona este. Entonces, eso para mí es pulir el ojo. Ver referentes también, ver obras de arte, ¿cierto? Y más allá y más importante de todo, vivir. Una persona que quiera dirigir y que quiera crear como tal contenido, para mí lo primero y lo esencial que tiene que hacer es vivir. Porque cuando tú desarrollas esa sensibilidad,
es cuando tú tienes la oportunidad de crear. Cuando tú desarrollas esa sensibilidad es cuando tienes la oportunidad de crear, ¿cierto? Porque finalmente cuando tú vives muchas experiencias, conoces muchas personas, pasas por situaciones difíciles, pasas por situaciones positivas, pasas por infinidad de cosas, es cuando tú realmente creas un criterio propio. Y cuando tú creas un criterio propio desde el arte, Te puedes diferenciar y puedes marcar pauta en un mercado. exacto. Y ahí es cuando tú ya empiezas a crear. Entonces eso te marca a ti también la oportunidad de plasmar tus ideas, tu visión. Yo me considero una persona muy nostálgica. Ojo, nostálgica no es como triste porque yo soy muy alegre y la energía trato de siempre tenerla al 100, pero sí muy nostálgica en el valor que le da a la vida. Entonces como que trato de ser empático con cada situación, con cada persona, entender el contexto de y el por qué, ¿cierto? Y eso a mí me ha permitido a la hora de crear historias, personajes, incluso las mismas obras que yo hago audiovisuales, el poder entender, ¿cierto? Cómo hacerlas y cómo ejecutarlas de tal manera que tengan un impacto positivo. Es decir, meterle el alma a cada proyecto. Y con esa frase me quiero quedar porque también me acompaña. Yo creo que no hay proyecto exitoso que no tenga tu alma de por medio. No existe. Cuando alguien habla de las claves del éxito para alcanzar seguidores, para tener una comunidad, para lograr un resultado exitoso en cualquier área, el alma tiene que estar siempre presente. Hermano, ha sido un gusto tener esta conversación contigo. Aquí podríamos pasar 3 horas hablando. Sí. Pero te quiero llevar ahora a la mitad de tu vida, a una etapa en la que, y esto es la pregunta que siempre hago para cerrar mis conversaciones, a una etapa en la que para mí fue muy importante hacerme preguntas. Fueron los 16 años. Cuando yo tenía 16, yo decía qué quiero hacer, hacia dónde voy, cuál es el valor que yo agrego, qué tipo de persona quiero ser. Y quizás no llegaron todas las respuestas en ese momento, pero empezaron las preguntas. Entonces, si tú tuvieras a el Jeff de 16 años aquí enfrente, se para hoy aquí, ¿qué le dirías desde lo que has construido y la persona que eres hoy? ¿Qué le aconsejarías? Que no se dé tan duro, porque a veces uno por el querer ser muy efectivo con el tema del tiempo, como te mencionaba, para mí siempre ha sido muy invaluable, ¿cierto? A veces en esa presión y en ese afán de querer tener las cosas muy pronto, tal vez uno se da muy duro. Entonces es como que, ay, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no trabajaste en esto? Por qué no das más de lo que estás dando? Pero finalmente y al final del día uno siempre hace o da lo que más puede y eso está bien, porque eso es la vida, es la esencia de la vida. Entonces, tal vez yo le diría eso a ese Jeff joven, y no solamente eso, sino también le diría como que valore mucho su proceso, porque a veces, como tú mencionabas, esas oportunidades que se han dado son oportunidades muy grandes y muy chéveres, y a veces como uno las está haciendo y las está viviendo en el momento, uno dice como, ah, es algo más, es algo normal. Pero cuando uno mira después efectivamente lo que ha hecho y lo piensa, dice como, uff, es que en verdad esto es increíble. O sea, lo que yo me soñé en su momento de joven, lo estoy haciendo y está ocurriendo. Y a veces uno no le da el valor precisamente a esos momentos y a esos espacios. Entonces también le diría eso porque siempre sí he sido una persona muy autocrítica y a veces siento que eso sí ha llegado como a afectarme un poco. Aparte que hemos pasado por infinidad de cosas. Nosotros puntualmente como productora hace 2 años, por ejemplo, tuvimos un problema con un cliente en el que prácticamente se fueron a quiebra. Hicimos unos comerciales muy grandes, más o menos en presupuesto, para resumirte, eran como unos tal vez $80,000, $70,000. Y en publicidad aquí en Colombia casi siempre uno financia. Y toda esa financiación salió por cuenta mía, porque yo fundé la productora solo y siempre he estado solo en la productora hasta este año que ya nos expandimos con Dream Valley. Pero básicamente tuvimos ese problema y yo recuerdo que me dio incluso ansiedad. Fue bastante difícil para mí porque yo nunca he tenido como problemas económicos en ese sentido, como de, por ejemplo, quedarle debiendo a alguien, a un renta, a las personas que nos han creído, porque nosotros siempre tenemos una muy buena relación con nuestros proveedores y amigos. Nosotros nos parchamos la vida. Prácticamente parcharse la vida es disfrutar cada momento, vivirlo al máximo, ¿cierto? Y bajo esa premisa yo siempre he estado en mi camino. Pero tuvimos ese problema y me empecé a alejar mucho de mí, como de mí, como de mí.
Entonces fue muy complejo, al día de hoy ese problema no se ha solucionado, o sea, eso es una demanda que sigue presente, ya eso va pasando los $150,000 si no es que más. Y toda esa financiación prácticamente salió desde mi lado, entonces me tocó hacer muchos sacrificios personales para poder cumplir, ¿cierto?, con las personas que habían creído y me habían apoyado en ese momento con el proyecto. Entonces a lo que voy con eso es que también todas esas cosas positivas o negativas le aportan a uno en el camino, ¿cierto? Y le aportan a uno a crecer, a ponerse en nuevos retos. De ahí también, y para conectar toda nuestra conversación, el tema de la persistencia, porque yo pude haber dicho como, no, yo cierro ya, hasta aquí llego, cierro la productora, esto no es lo mío, yo no voy para eso. Pero mira que nos siguen llamando, nos siguen invitando a procesos, la gente le gusta lo que hacemos, valora nuestro trabajo. Entonces yo dije, ¿yo por qué me voy a cerrar esa oportunidad? Puede que haya tenido este tropiezo, sí, pero lo vamos a sacar adelante y vamos a seguir adelante. Y así lo hemos hecho. Al día de hoy no tenemos ningún inconveniente absolutamente con nadie referente al tema económico, y con los que hubo tenemos acuerdos que se han ido cumpliendo y ha sido poquito a poquito, paso a paso. Y eso también habla muy bien de ese, cuando dicen como, no, es que es senior, no, es que es junior, porque me acuerdo cuando yo era más joven me decían, no, es que tú eres todavía muy junior, es que el senior, que no sé qué. Y yo digo que el senior tiene que ser no solamente desde el profesional, sino desde la persona. Y los valores de nuestra compañía se han fundado y se han creado a raíz de eso que te estoy mencionando. Entonces, son experiencias que suman y las pongo a colación porque también le diría a Jeff, a ese Jeff joven, como que en verdad lo está haciendo muy bien, que lo siga intentando, que no se deje opacar o frustrar por esas cosas que pueden llegar a pasar negativas en su vida, y que viva el momento, viva la tristeza, viva la rabia, la alegría, viva todo, porque eso es lo que a uno lo forma como persona y desde ahí es desde donde uno crea. Hermano, te agradezco mucho esta conversación. Qué bueno conocerte y conocer tu trayectoria. Brutal. Gracias por venir. Por la invitación. Este fue el camino de Jeff Monroy en The Way. The Way Podcast es una plataforma de Qatar Producciones Compañía Anónima, idea original y conducción de Álvaro Pérez Qatar, realizado por Manuel Lamela, bajo la producción de María Algorrín, diseño gráfico por Ernesto Brito y Visual Media. Presentado por Mercantil, 100 años construyendo futuro. Benemergencia, siempre presentes. Avior Airlines, te llevamos cada vez más lejos. Viajes Índigo, únete a la aventura de viajar. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Exodus Bags, libertad para crear tu camino. Y en alianza con Tinco Coworking and Flex Office.